¿Quieres conseguir más seguidores en Instagram? Primero quiero matizar que cuando hablo de conseguir seguidores no me refiero a crecer a cualquier coste con seguidores que no sean cualificados, sino a crecer de una manera ordenada basada en la calidad de aquellos usuarios a los que realmente les puede interesar tu contenido y por lo tanto tu producto o servicio. En el vídeo de hoy te quiero hablar de 3 consejos o acciones que puedes utilizar para acelerar el crecimiento de usuarios en tu cuenta de Instagram. Hola emprendedores en la vida, antes de entrar con Instagram quiero en primer lugar dar las gracias a la empresa undonotebook.com por enviarme esta agenda tan especial, ¿no? Y quería mostrarosla porque realmente la estoy utilizando y me está siendo muy útil. Es más, estoy planificando mi nuevo proyecto directamente en ella. Lo más interesante y diferencial de esta agenda es que no está basada en tecnología, sino la vuelta al papel y a la tinta, ¿no? Realmente sus páginas son una pizarra blanca, fijaos, aquí os muestro, realmente esto es una pizarra blanca donde tú puedes pintar, que es lo interesante. Aquí os muestro un ejemplo, ¿no?, de ideas que estoy teniendo, donde puedes ir pintando absolutamente todo y en cualquier momento, fijaos, puedes irlo borrando, por lo que al final esto nunca se acaba, ¿no? Pero hay una parte que me gusta especialmente también, y es que tiene encima esta pantallita, ¿no?, esta pantalla blanca, donde te permite pintar sobre ella con otros colores, por ejemplo, y nunca modificar, es decir, la información o contexto de base. Entonces, principalmente es algo que me ha gustado mucho por eso, ¿no?, porque es como una pizarra al uso que puedes tener en una oficina, pero realmente es portátil, la llevas contigo, entonces para coger ideas es algo que estoy usando personalmente. Actualmente están en un crowdfunding y ya han llegado, he mirado hace un rato, casi al 100% de su objetivo, por lo que mi enhorabuena desde aquí. Y si quieres conseguir la tuya, puedes hacerlo, apoyarles directamente su crowdfunding desde el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Ahora sí, vamos a hablar de Instagram y dejamos la agenda. Es importante ser consciente que crecer en una cuenta de Instagram es mucho más complicado que crecer en seguidores en otras redes sociales. Y aún se complica más cuando se trata de una cuenta de empresa. Digo esto porque las empresas tenemos que entender el contexto real de Instagram y cómo funciona para poder establecer objetivos realistas y no marcar objetivos que estén fuera de toda lógica, como muchas veces está sucediendo y estoy viendo que sucede en las empresas. Para mí, el primer objetivo que marco para una empresa en Instagram es llegar a 10.000 seguidores. Y puede que te preguntes, ¿para qué quieres tantos seguidores si siempre estás diciendo que los seguidores no tienen gran importancia? Y es cierto, pero la única razón por la que mi objetivo de llegar a los 10.000 seguidores quiero que sea el primer objetivo es para desbloquear la funcionalidad de enlaces externos, puesto que hasta que no llegas a esa cantidad, en tus publicaciones no puedes enlazar a ninguna página web ni nada externo a Instagram, ¿no? Por lo tanto, el llegar a ese número de seguidores nos habilitaría esa funcionalidad, lo que nos permitiría poder derivar tráfico directo a una página de aterrizaje o a nuestra página web, de tal manera que podremos ya captar leads o generar ventas directas. Como te comentaba, llegar a 10.000 usuarios no es nada sencillo, por lo que para hacerlo, lo primero debemos invertir en publicidad en Instagram que nos permita acelerar este proceso. Si no lo haces, lo que sucederá es que probablemente nunca llegues a conseguirlo o tardes demasiado tiempo. Por lo tanto, tendrás un enorme coste de oportunidad y habrás perdido un precioso tiempo y la oportunidad. Recuerda que la velocidad a día de hoy es un factor de éxito en los negocios. Pero las tácticas que te voy a contar hoy están más enfocadas a un crecimiento orgánico, es decir, el que no se paga, pero debe trabajarse paralelamente con la parte de publicidad en Instagram que te comentaba, ¿no?, para que se complementen una a la otra. 1. Utiliza el buscador de Instagram. Sacar partido a Instagram no supone únicamente en publicar contenido y esperar a que el resto suceda solo, sino que la mayor parte del tiempo, sí, la mayor parte del tiempo, debes emplearlo de manera proactiva a buscar posibles usuarios interesados. Para ello puedes usar el buscador de Instagram, ¿no?, el que integra, y buscar por etiquetas o hashtags y por lugares que te permitan localizar a aquellos usuarios que son de valor para tu negocio o que pueden llegar a ser tus clientes. 2. Usa los mensajes directos. Una gran parte y muy importante en Instagram es la creación de comunidad
al igual que sucede en otras redes sociales, y la comunidad únicamente se crea interactuando con los usuarios, por lo que usa los mensajes directos para comunicarte con aquellos usuarios que te interesan. Pero eso sí, no les intentes vender directamente en un mensaje privado, porque eso provocará el efecto contrario al que buscas, sino que establece con ellos un canal de comunicación, donde primero ofrezcas algo que a ellos les puede interesar antes de que les pidas algo que a ti te puede interesar. 3. Analiza tus posibles clientes en Instagram, ya que para crecer debes constantemente analizar las publicaciones, ¿no?, que estás haciendo y ver cuáles son las que generan mayor interacción para poder replicar ese tipo de contenidos. En paralelo, analiza cómo tus usuarios interactúan con otras cuentas para poder detectar nuevos contenidos que puedan ser de interés. Estoy convencido, mejor dicho, estoy seguro que la mayoría de empresas no aplican estas 3 tácticas de manera constante y hacen todo lo que activamente pudieran hacer. Pero en cambio, sí quieren tener grandes resultados en sus cuentas de Instagram, lo cual lo vuelve inviable si no haces todo lo que te estoy comentando. Por lo que, resumiendo, Instagram es una red social que está creciendo muchísimo, y si tu público objetivo está en ella, debes empezar a asignar gran parte de recursos a esta red social y trabajarla de manera muy proactiva para buscar tu hueco en el mercado lo antes posible y adelantarte a tu competencia. Quiero conocer tu opinión sobre este tema, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Instagram. ¿Qué otras tácticas recomendarías para crecer en seguidores en Instagram? Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal y no te pierdas lo que viene a continuación. Para mí el modelo de negocio de agencia tradicional va a ir reduciéndose. Lo que no quiere decir que desaparezca, yo no soy tan radical, es decir, yo lo comparo con Uber, es decir, no es que los taxis hayan ido, pero si había 20.000 van a quedar 3.000. Claro, cuando entran nuevos players con un modelo de negocio distinto y sobre todo el precio, que es un punto crítico a la hora de captar una exclusiva, etcétera, etcétera, es clave. Creo que la clave está en el precio, está en reducir costes para poder bajar ese precio en la comisión del usuario, del posible cliente. Ahí está la clave, porque si un tío le va... ¿Cuál es la comisión media que cobráis? Porque la gente, el punto de dolor es el dinero. Llega en una que cobra el 2 y ellos no pueden cobrar el 2 porque están en negativo, está claro que la agencia se va a ir al traste, y eso es lo que para mí, desde mi punto de vista, le va a pasar a muchas. Entonces, para mí es un mercado que se va a disrumpir. ¿Cuál es el principal problema que veo en el 99,9% de las empresas inmobiliarias? Además, justo estuve hace 2 semanas en PropTech Barcelona y es que refuerzo constantemente todo. No tienen ni idea de digital. Entonces, siguen centrando gran parte de su estrategia de captación en terceros, llámanse los portales inmobiliarios. Entonces, ¿pero por qué? Porque realmente, como no saben de digital, no pueden hacerlo. Sí, están en redes sociales, pero esa no es la clave. La clave es una estrategia digital. Cuando se van a manos de alguna agencia o algo así, o no quieren invertir la cantidad que ello conlleva, o no pueden invertirlo. Están esas 2 situaciones. Por lo tanto, en ese sentido es donde les veo que tienen el gran problema. Para mí la clave está en reducir al máximo los costes fijos para poder imputar ese coste al usuario. Al final creo que el precio va a ser una cosa que va a afectar mucho más de lo que debería. Creo que los portales van a ir perdiendo fuerza en la medida de que van a ir ganando las propias agencias que tienen conocimientos digitales por su parte digital. Pero los portales tienen un posicionamiento tan grande que crear un portal paralelo para competir con ellos es absurdo, porque a nivel de SEO tienen tanto recorrido ya, tanta ventaja, que no vas a poder competir. Entonces, es la realidad, es el Amazon, ya está. Si tú quieres vender, pasas por el Car o Booking para los hoteles, es lo mismo, es la misma situación. Si te das cuenta, en todos los sectores todo tiende a ser más barato, absolutamente todo. Es decir, lo que hace años nos costaba X dinero, ahora lo tienes por infinísima cantidad. Va a pasar lo mismo. Y ganar menos dinero, es decir, en lugar de lucrarse como se ha lucrado siempre el sector inmobiliario, ganar menos dinero y buscar una sostenibilidad y un crecimiento en el tiempo. El tema de modelos de negocio, ¿no? Cuando se habla de estrategia de transformación digital, disrupción, para mí es toda esa parte, y buscar al final en dar un muy alto valor a ese usuario para que al final decida vender contigo, luego el boca a boca, etcétera, etcétera, y trabajar micromercados. Vale, empezamos como siempre por la parte de visitas, cogemos lo que vamos de año, entonces los datos son buenos, son en crecimiento. Fijaos que cogemos estos 5 meses y el crecimiento es ascendente, lo cual es positivo. Ha habido altibajos, pero bueno, eso es algo más que habitual, ¿no? Nos pasamos a leads. Si queréis preguntarme cualquier cosa, como siempre me cortáis,
En la parte de leads, este mes, en mayo, hablando de mayo, se bajó un poquito con respecto a abril, eso ya comentamos, pues bueno, hubo 2 puentes, los primeros 15 días de mayo fueron terroríficos y hicieron modificar todo, ¿no? Aún así, el coste por aviso se ha mantenido en unos márgenes aceptables en este caso. Y bueno, pues los resultados igual son positivos. No habría nada que vamos creciendo mes a mes, por lo tanto para mí todo es correcto. Que siempre desde mi óptica debemos establecer estrategias en base a recursos y no al revés, como se hace siempre. Se plantea, quiero esto, y luego decimos, tengo estos recursos. Para mí es al contrario, es, oye, ¿qué recursos económicos y materiales y personales tenemos? Y a partir de ahí vemos, porque el social media es importante, sí, pero si a mí me dices priorizar entre publicidad digital y social media, te digo publicidad digital, porque es lo que va más alineado a lo que tenemos. ¿Que estamos perdiendo? Sí, pero es que, claro, hay que ser realista con lo que hay. Los datos, Cristina, como ves, son brutales, entonces el cambiar una estrategia ahora es la mayor cagada, por eso quiero hacérselo ver a Pedro. Si las cosas están funcionando, no seamos avariciosos, es decir, no intentemos conseguir imposibles, porque es que lo que vamos a hacer es romper el trabajo que se ha hecho hasta ahora, y eso desde mi plano me voy a negar totalmente, porque al final digo, oye, esto está funcionando, pero si damos la vuelta a todo y empezamos a trabajar a lo loco, pues esto es un problema. Pero aún así, fijaos, incluso aunque como siempre hablamos que nuestra responsabilidad no es clientes, fijaos que en el mes de mayo hemos llegado al máximo de 7 clientes por web, que es una auténtica, en serio, es que versus los datos que vamos manejando son muy buenos, pero es que si nos vamos a ingresos, es decir, es que la facturación así estamos hablando de más de $500.000 de euros lo que llevamos de años solo por canal digital, que con la inversión es totalmente brutal, es que no hay otra palabra para definir esto, entonces... por eso en esta parte es donde yo quiero ser cauto y yo no quiero que nos crean, yo quiero que vean los datos, yo no quiero que nos crean a ninguno de nosotros, es decir, los datos hablan por sí solos. Y 2, que la publicidad cada día va siendo más cara a todos los niveles. ¿Por qué? Porque la propia plataforma Google la sube y porque entran más competidores que hace que esto suba. Por lo que una subida en el tiempo del coste por lead no sería una mala estrategia, es decir, que siempre y cuando estemos en subidas lógicas, obviamente cuanto más se baje mejor. Lo único que viene por SEO a nivel cualitativo es bueno, porque son los que generan más tiempo y más visitas por página, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo mismo, pues es algo que como os dije, creo que debemos trabajar y que eso nos ayudará en todas las acciones globales de branding que se haga cuando se haga las campañas de autobuses o todo lo que se haga, es algo que va a ayudar, sin lugar a dudas. Like the bass in my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down to your butt.